Naciones, y ahí está la firma del comandante Harvey Colchado. ¿Quién entonces firmó en suplantación del comandante Harvey Colchado si él ha negado en su declaración? ¿O él mintió? De eso hoy día, doctor Cancio Meliá, usted también es testigo como nosotros, que los guerreristas en el mundo están pisoteando los tratados internacionales y la propia Carta de la ONU que se firmó en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, y ahí consta la prohibición de hacer la guerra. Sin embargo, se está haciendo la guerra y hasta el genocidio. Así como también dice la Carta de la ONU, la prohibición de amenazar con las armas a otro país que consideramos que corresponde, pues, en el mundo, la defensa del garantismo, porque es muy valioso para impedir que se desate una conflagración mundial que parece ser que se está preparando. Muy bien, el día de hoy he dado dividirnos con mi colega la parte de la violación del derecho de defensa. Y respecto a la violación del derecho de defensa en esta sentencia de Perseo contra el Movadef, parto de que el derecho de defensa implica no solo tener una defensa técnica, o sea, un abogado, como mal podría interpretarse, implica también, por ejemplo, que el inculpado tenga una comunicación previa y detallada de la acusación. Implica el derecho a ser oído por el juez, implica el respeto a la igualdad de las partes, entre otros. Y señalamos esto porque en el caso Perseo se ha violado el derecho de defensa a través de violar los aspectos que hemos señalado, a lo que ya se suma lo que mi colega ha referido respecto a la congruencia procesal que ya se ha explicado. El primer hecho de la afectación al principio y derecho de defensa, que es la esencia de un debido proceso, porque si no hay derecho de defensa, no hay debido proceso y por lo tanto no hay un juicio justo, y ese juicio hecho en esas condiciones es nulo. La primera que mencionamos es el cambio de condición de colaboradores eficaces a testigos protegidos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía y la Procuraduría ofrecieron a estos testigos que se enmascaran tras una clave, que no se conoce su nombre, que no se les puede presentar en imagen, para que la defensa tenga la igualdad de armas de poder contradecirlos y poder arguir si tienen alguna venganza, algún revanchismo o alguna odiosidad con mis patrocinados. Los ofrecieron como colaboradores eficaces y está en los actuados, y se los hemos hecho llegar a usted, doctor, porque en las manifestaciones preliminares, ahí dice bien claro que en el expediente a folios 2968 y a folios 2970, que han sido ofrecidos como colaboradores eficaces, y las piezas procesales que declararon comienzan diciendo colaborador eficaz, clave C, TBC 24001, y etcétera, etcétera. Todos ellos son colaboradores eficaces. Y en su firma también dicen colaborador eficaz. Entonces, hemos presentado públicamente la resolución número 48, que es la resolución que dio aprobación a los medios de prueba que fueron admitidos. Y en esa fecha de esa resolución se dice bien claro en la página 42 que la relación a continuación son de colaboradores eficaces propuestos por la Fiscalía y admitidos por el colegiado. Sin embargo, los han convertido en testigos que no son colaboradores eficaces, o sea que no son delincuentes, ¿no?, sino que son ciudadanos que simplemente se les ha protegido su identidad. Y eso lo encontramos en el fundamento 642 de la sentencia, donde este colegiado prevaricador ya no considera a los claves como colaboradores eficaces, sino como testigos protegidos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evadir
la exigencia legal del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales que rige para este caso, que exige que cuando son colaboradores eficaces, necesariamente tienen que ser corroborados y que si no son corroborados, no pueden constituirse en prueba. La sentencia de la Corte Interamericana del caso Norín Catrimán, donde usted, doctor, actuó como perito, y así lo dice la sentencia de Norín Catrimán versus Chile, justamente ahí prohíbe condenar principalmente con colaboradores eficaces e incluso testigos protegidos, pero acá lo que se ha hecho es condenar con ello, porque de esa manera es como, con esa tergiversación, han pretendido de una manera ilegal, arbitraria y prevaricadora saltar la corroboración y decir que el artículo 2 está demostrado su vinculación con la pertenencia del artículo 5. Es decir, mostrar supuestos hechos terroristas en el Guayaga, como ya mi colega ha explicado con más amplitud. Entonces, no solo cambian la condición de los colaboradores eficaces, sino que en la sentencia cuestionada toman una jurisprudencia de la Corte Suprema para testigos protegidos y la usan para prevaricar y convalidar su posición en la sentencia condenatoria. Veamos, por ejemplo, el fundamento 642 de la sentencia que hemos hecho llegar a usted, donde dice textualmente: la información brindada por el testigo con identidad protegida ha superado los filtros que estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema, resolución, recurso de nulidad 588-2019, donde señala que solo se requiere que en sus declaraciones se cumpla con el principio de contradicción. Esto es, que la defensa pueda interrogarlos. Concluye señalando luego de que puede utilizarse válidamente este testimonio incriminador. O sea, en contra de la norma expresa del código, lo convierten en una prueba válida. Y en el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales dice textualmente: las declaraciones del colaborador eficaz deben ser corroboradas, y que dicha corroboración debe referirse a la información que ha brindado el colaborador referente al incriminado. Referente al incriminado. Acá, ¿qué relación tiene con los incriminados las acciones del Guayaga? Absolutamente. En el presente proceso. ¿Hay corroboración? No. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? Porque estas declaraciones han sido creadas por la DIRCOTE, por la policía, que se ha convertido en una policía política, no antiterrorista. Porque en el Guayaga y en el BRAE, que han hecho acciones al margen de los presos que han sido condenados en este proceso también, como parte de los 35 condenados, al margen y en contra, está la DIRCOTE. Y está la DIRCOTE hace cerca de 20 años. Y hasta ahora no pueden erradicar a esos que están levantados en armas, y como que ha dicho ya el doctor Cancio Meliá, lo que está públicamente demostrado, que son sicarios del narcotráfico, que protegen el negocio del tráfico de drogas. Por lo tanto, si la DIRCOTE está ahí hace 20 años, ¿por qué mantienen ese tipo de acciones en esa zona? Porque convienen funcionalmente al Estado para seguir levantando este cuco de que los que están pretendiendo inscribirse en las elecciones con el nombre Movadef están ligados a estos y por lo tanto son terroristas, son una misma cosa, no hay ninguna absoluta diferencia y por lo tanto debe ser ya mi colega ha demostrado que hasta pena de fusilamiento han acordado para Abimael Guzmán, para el doctor Abimael Guzmán. Y eso, señor ponente, es, si no tiene otro nombre, prevaricato. Hemos mencionado claramente el artículo que prohíbe hacer eso, expresa y textualmente.
Entonces, es un delito el que han cometido en esa sentencia los 3 jueces, que ahora ya no están en la sala. Los 2 que trajeron a esta sala para condenar al Movadef ya no están, porque fueron provisionales que los trajeron de otros departamentos del país para este juicio, y una vez que terminó el juicio los regresaron a su sitio. ¿Qué demuestra? Que los trajeron expresamente un colegiado ad hoc. Y en el caso del segundo aspecto, no se realizó el control de acusación del dictamen acusatorio con que se inició el juicio, porque la sala misma le dijo a la fiscalía: no estamos de acuerdo con su tipificación jurídica. Nosotros opinamos que sea con el artículo 5 todos. Y la fiscalía dijo: no, yo soy el titular de la acción penal, yo me mantengo en mi posición. Y por lo tanto se debe acusar con el 3A. Y después modificaron diciendo no solamente el 3A, sino en concordancia con el artículo 2. Y el 5 también en concordancia con el artículo 2. ¿Para qué? Porque al final sacaron de la manga lo que no había sido ya hecho mi colega acusado por hechos que no habían sido acusados, lo sacaron de la manga para poder justificar el artículo 2, sin el cual no iban a poder condenar, porque la Corte Interamericana, como ya les ha dicho mi colega, en la sentencia Polo Rivera dice que solamente pueden incurrir en afiliación, pertenencia, y es que se afilian o pertenecen para cometer actos terroristas. Entonces, ni siquiera cometer, ni siquiera a servir el cometimiento de actos terroristas. No ha sido probado en ningún momento, no existe. Ni lo pueden probar porque no existe. Entonces, en tercer lugar, han violado el derecho de defensa porque se decidió la disolución del partido político Movadef. Pero si eso no pidió la fiscalía en ningún momento. Y el Movadef, en tanto persona jurídica, fue comprendida en el proceso. Al final, sorpresivamente, sin haber sido incorporado así en la acusación fiscal. Y dispusieron la disolución y el cierre de todos sus locales. Pero la fiscalía no había pedido eso. Y encima no le dieron la oportunidad de defenderse porque como persona jurídica tenía que acreditar una defensa, lógicamente. Si la iban a condenar, si la iban a disolver, tenía derecho a defenderse. Entonces consideramos que los hechos señalados prueban suficientemente cómo en la sentencia que estamos criticando se evidencia la parcialidad del colegiado y la violación del derecho de defensa de los procesados. En la jurisprudencia nacional e internacional encontramos también el siguiente punto respecto a la violación de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Para fundamentar, demostramos incluso en el propio juicio con citas de la jurisprudencia y la doctrina, y aquí en la crítica a la sentencia también. La Corte Interamericana y la misma Corte Suprema del Perú han dicho que no se puede hacer una sentencia con existencia de motivación o con motivación aparente. Han dicho de que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Sin embargo, la sala que condenó no respondió al cuestionamiento realizado por las defensas entre lo declarado por el comandante Harvey Colchado y el acta de la declaración de colaboradores eficaces, porque el comandante Harvey Colchado, en su declaración ante el colegiado y ante el plenario, negó que había estado en esas declaraciones de los colaboradores eficaces. Y nosotros mostramos en pantalla las declaraciones y ahí está la firma del comandante Harvey Colchado. ¿Quién entonces firmó en suplantación del comandante Harvey Colchado si él ha negado en su declaración?
o él mintió. De eso no dice nada la sentencia. En segundo lugar, se le dio contraindicios consistentes de parte de la defensa y el colegiado simplemente dijo, son contraindicios de mala justificación. Preguntamos, ¿qué significa contraindicios de mala justificación? ¿Cómo se entiende? A ver, ¿dónde está la explicación de por qué son contraindicios de mala justificación en la sentencia? No hay absolutamente. Entonces terminaron sustentando una responsabilidad penal en base a indicios, pero de acuerdo a la experiencia nacional e internacional, hay una exigencia de motivación más rigurosa cuando son indicios, cuando no hay prueba directa. Y lógicamente no se cumple dicha exigencia en la sentencia porque no se respondió a los alegatos de la defensa. ¿Y cuáles son esos alegatos? En primer lugar, la imputación en el indicio de que respecto al Movadef, se lo dice la sentencia, es el frente único del PSP Sendero Luminoso y es parte de su estructura. ¿Se mostró la estructura? En ningún momento. ¿Dónde está la estructura del Partido Comunista actual? Donde dentro de esa estructura aparezca el Movadef. No se ha presentado porque no existe. Entonces han pretendido una estructura del año 1992, en el momento de la detención. Pero ¿cuántos años han pasado? Cerca de 40 años, en cárcel, en cadena perpetua, ancianos con enfermedades terminales, algunos de ellos muertos y hasta asesinados dentro del penal. Entonces, ¿cómo es que esa estructura del año 1992 la quieren hacer válida para, sin probar, poner que el Movadef está dentro de eso? Afirmar no es probar. En segundo lugar, que Abimael Guzmán Reynoso dispuso la creación del Movadef con el propósito de que sea un órgano encargado, así dice textualmente, de dirigir el Frente de Sendero Luminoso. Y le hemos demostrado la defensa con documentos del Partido Comunista que la propia DIRCOTE los tenía con sello. Y se les hemos mostrado, aquí está el sello de la DIRCOTE porque los tiene en su biblioteca que le exhibe con gran pompa. Y ahí el Partido Comunista del Perú dice que el Frente no puede dirigir al Frente, que quien dirige es el partido y que el Frente es para la lucha revolucionaria con armas. Para la guerra popular es el Frente, no para participar en las elecciones. Y rechaza incluso con documentos oficiales de que se participe en elecciones. En tercer lugar, porque se ha alterado el debate procesal y porque hay incongruencias en sus fundamentos que ya mi colega los ha señalado con bastante detalle y no voy a reiterar en ello, pero se ve eso en los fundamentos 878 y 900 de esta cuestionada sentencia. Ahí probamos que hay argumentos contradictorios y conclusiones incoherentes, porque si admiten que en la cuarta etapa del Partido Comunista hay lucha sin armas y que Abimael Guzmán dispuso no realizar atentados terroristas, no muerte de civiles y policías, no alentar atentados terroristas después de que sus cartas fueron leídas por Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 93, o sea, ante el mundo. Entonces, ¿cómo pueden concluir y condenar a los considerados miembros del antiguo Comité Central del Partido Comunista del Perú por seguir autorizando, controlando, vinculándose a los actos terroristas del Guayaga hasta el 2012? Como ha dicho mi colega, lo coherente era concluir lo contrario. Lo coherente era concluir que esos actos los realizaron quienes no acataron lo dispuesto por Abimael Guzmán. Entonces, ¿cómo pueden hacerle responder? Y constatar lo que la misma sentencia dice y con lo que la misma fiscalía dice, que habían 3 facciones de Sendero Luminoso. Lo que quisiéramos es partir de rechazar que esta sentencia es una persecución por ideas, por ideología que está prohibida expresamente en la Constitución peruana en su artículo 2, inciso 3, donde dice las ideas no se persiguen. O sea, la ideología no se persigue. Pero primero le prohibieron participar en las elecciones y después lo juzgan y lo meten a la cárcel por pensar diferente.